Capítulo 25. Organización de los cantores. Además, David y los comandantes del ejército separaron para el servicio a algunos de los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutum, que habían de profetizar con liras, arpas y címbalos, y el número de estos conforme a su servicio fue: de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela. Los hijos de Asaf estaban bajo la dirección de Asaf, que profetizaban bajo la dirección del rey. De Jedutum, los hijos de Jedutum, Gedalías, Seris, Sefaías, Simeí, Jesabías y Matatías, 6 bajo la dirección de su padre Jedutum con la lira, que profetizaban dando gracias y alabando al Señor. De Emán, los hijos de Emán, Buquías, Metanías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Ananías, Hanani, Eliata, Gidalti, Romantiser, Josbecasa, Maloti, Jotir y Maasiot. Todos estos fueron los hijos de Emán, el vidente del rey, para ensalzarle conforme a las palabras de Dios, porque Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Todos estos estaban bajo la dirección de su padre para cantar en la casa del Señor con címbalos, arpas y liras para el servicio de la casa de Dios. Asaf, Jedutum y Emán estaban bajo la dirección del rey. El número de los que fueron instruidos en el canto del Señor con sus parientes, todos los que eran hábiles, fue de 288, y echaron suertes para designar sus cargos, todos por igual, tanto el pequeño como el grande, tanto el maestro como el discípulo. La primera suerte salió para José de la casa de Asaf, la segunda para Gedalías, que con sus parientes e hijos fueron 12. La tercera para Zacur, sus hijos y sus parientes, 12. La cuarta para Isri, sus hijos y sus parientes, 12. La quinta para Netanías, sus hijos y sus parientes, 12. La sexta para Buquías, sus hijos y sus parientes, 12. La séptima para Jezarela, sus hijos y sus parientes, 12. La octava para Jesaías, sus hijos y sus parientes, 12. La novena para Matananías, sus hijos y sus parientes, 12. La décima para Simeí, sus hijos y sus parientes, 12. La undécima para Azareel, sus hijos y sus parientes, 12. La duodécima para Hasabías, sus hijos y sus parientes, 12. Para la decimotercera, Subael, sus hijos y sus parientes, 12. Para la decimocuarta, Matatías, sus hijos y sus parientes, 12. Para la decimoquinta, a Jeremot, sus hijos y sus parientes, 12. Para la decimosexta, Ananías, sus hijos y sus parientes, 12. Para la decimoséptima, a Josbecasa, sus hijos y sus parientes, 12. Para la decimoctava, a Ananí, sus hijos y sus parientes, 12. Para la decimonovena, a Maloti, sus hijos y sus parientes, 12. Para la vigésima, a Eliata, sus hijos y sus parientes, 12. Para la vigésimo primera, a Otir, sus hijos y sus parientes, 12. Para la vigésimo segunda, a Gidalti, sus hijos y sus parientes, 12. Para la vigésimo tercera, a Maasiot, sus hijos y sus parientes, 12. Para la vigésimocuarta, a Romantieser, sus hijos y sus parientes, 12. Capítulo 26. Organización de los porteros. Para las clases de porteros de los coreitas, Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf. Y Meselemías tuvo hijos: Zacarías el primogénito, Gedaiel el segundo, Zebadías el tercero, Jatniel el cuarto, Elam el quinto, Joanán el sexto, Elioenaí el séptimo, y Obed-edom tuvo hijos: Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joá el tercero, Zacar el cuarto, Natanael el quinto, Amiel el sexto, y Zacar el séptimo, y Paul-Taí el octavo, porque Dios lo había bendecido. Y a Semaías también le nacieron hijos que gobernaron la casa de su padre, porque eran hombres fuertes y valientes. Los hijos de Semaías fueron Otni, Rafael, Obed y Elzabad, y sus hermanos los valientes Eliú y Samaquías. Todos estos fueron los hijos de Obed-edom. Ellos, sus hijos y sus parientes, fueron hombres capaces con fuerzas para el servicio. 62 de Obed-edom. Meselemías tuvo hijos y parientes, 18 hombres valientes. También Osa, uno de los hijos de Merari, tuvo hijos: Simri el primero, aunque no era el primogénito, su padre lo hizo el primero; Hilcías el segundo, Tebalías el tercero, Zacarías el cuarto. Todos los hijos y parientes de Osa fueron 13.
A estas clases de los porteros, a los hombres principales, se les dieron deberes, al igual que a sus parientes, para servir en la casa del Señor. Y echaron suertes tanto los pequeños como los grandes conforme a sus casas paternas para cada puerta. Y la suerte para el oriental cayó a Selemías. Entonces echaron suertes para su hijo Zacarías, consejero entendido, y le tocó en suerte la del norte. A Obed-edom le tocó la del sur y a sus hijos los almacenes. Para Supín y Osa les tocó la del occidente, junto a la puerta de Salequet, en el camino de subida. Guardia con guardia se correspondían. Al oriente habían 6 levitas, al norte 4 por día, al sur 4 por día, y en el almacén de 2 en 2 en el parvar, al occidente, donde había 4 en el camino y 2 en el parvar. Estas fueron las clases de los porteros de los hijos de Coré y de los hijos de Merari. Los encargados de los tesoros y los levitas, sus parientes, estaban a cargo de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros de los presentes consagrados. Los hijos de Laadán, hijos de los gersonitas de Laadán, es decir, los jehielitas, eran los jefes de las casas paternas de Laadán gersonita. Los hijos de Jehiel, Setam y su hermano Joel estaban a cargo de los tesoros de la casa del Señor. De los amramitas, los isaritas, los hebronitas y los uzielitas. Sebuel, hijo de Gerson, hijo de Moisés, era oficial sobre los tesoros. Y sus parientes de parte de Eliezer fueron Reabías, su hijo, Jesaías, su hijo, Joram, su hijo, Sicri, su hijo, y Selomit, su hijo. Este Selomit y sus parientes estaban a cargo de todos los tesoros de las cosas sagradas que el rey David, los jefes de las casas paternas, los comandantes de millares y centenares y los comandantes del ejército habían consagrado. Consagraron parte del botín ganado en batalla para reparar la casa del Señor. Y todo lo que había consagrado el vidente Samuel y Saúl, hijo de Cis, y Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarvia, todo lo consagrado estaba a cargo de Selomit y sus parientes. En cuanto a los isaritas, Kenanías y sus hijos fueron asignados para los negocios exteriores de Israel como oficiales y jueces. En cuanto a los hebronitas, Asabías y sus parientes, 1,700 hombres de valor, estaban a cargo de los negocios de Israel al occidente del Jordán, de toda la obra del Señor y de servicio del rey. En cuanto a los hebronitas, Jerías era el jefe. Estos hebronitas fueron investigados en relación con sus genealogías y casas paternas en el año 40 del reinado de David, y hombres muy capaces fueron hallados entre ellos en Jazer de Galaad. Y sus parientes, hombres valientes, eran 2,700 en número, jefes de casas paternas. Y el rey David los constituyó jefes sobre los rubenitas, los gaditas y la medio tribu de Manasés para todos los asuntos de Dios y del rey. Capítulo 27. Comandantes del ejército. Y esta es la numeración de los hijos de Israel, los jefes de casas paternas, los comandantes de miles y de cientos, y sus oficiales que servían al rey en todos los asuntos de las divisiones que entraban y salían mes por mes durante todos los meses del año. Cada división tenía 24,000. Wow. A cargo de la primera división para el primer mes estaba Jasobeam, hijo de Zabdiel, y en su división había 24,000. Él era de los hijos de Pérez y fue jefe de todos los comandantes del ejército para el primer mes. A cargo de la división para el segundo mes estaba Dodai, ahorita, con su división siendo Miclot el jefe principal, y en su división había 24,000. El tercer comandante del ejército para el tercer mes era Benaía, hijo del sacerdote Joiada, como jefe, y en su división había 24,000. Este Benaía era un valiente de los 30 y estaba sobre los 30, y en su división estaba su hijo Amisabat. El cuarto para el cuarto mes era Asael, hermano de Joab, y después de él Zebadía su hijo, y en su división había 24,000. El quinto para el quinto mes era el comandante Saúl Israelita, y en su división había 24,000. El sexto para el sexto mes era Ira, hijo de Iques Tecoita, y en su división había 24,000. El séptimo para el séptimo mes era Elés Pelonita de los hijos de Efraín, y en su división había 24,000. El octavo para el octavo mes era Sibecaí Husatita de los Seraitas, y en su división había 24,000. El noveno para el noveno mes era Abiezer Anatotita de los benjamitas, y en su división había 24,000. El décimo para el décimo mes era Maaraí
netofatita de los seraitas, y en su división había 24,000. El 11 para el 11 mes era Benaía, piratonita de los hijos de Efraín, y en su división había 24,000. El 12 para el 12 mes era Eldaí, netofatita de Otoniel, y en su división había 24,000. Y a cargo de las tribus de Israel estaban Eliezer, hijo de Sicri, jefe principal de los Rubenitas; de los Simeonitas, Cefatías, hijo de Maaca; de Leví, Asabías, hijo de Kemuel de Aarón; Sadoc; de Judá, Eliú, uno de los hermanos de David; de Isaacar, Omri, hijo de Micael; de Zabulón, Ismaías, hijo de Abdías; de Neftalí, Jerimot, hijo de Asriel; de los hijos de Efraín, Oseas, hijo de Asasías; de la media tribu de Manasés, Joel, hijo de Pedaías; de la media tribu de Manasés en Galaad, Ido, hijo de Zacarías; de Benjamín, Jaasiel, hijo de Abner; de Dan, Azareel, hijo de Jeroam. Estos eran los príncipes de las tribus de Israel, pero David no enumeró a los de 20 años para abajo, porque el Señor había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarbia, había comenzado a contarlos, pero no acabó, y debido a esto la ira cayó sobre Israel, y el número no fue incluido en el registro de las crónicas del rey David. A cargo de los almacenes del rey estaba Asmavet, hijo de Adiel, y a cargo de los almacenes en el campo, en las ciudades, en las aldeas y en las torres estaba Jonatán, hijo de Usías. Sobre los obreros agrícolas que labraban la tierra estaba Esri, hijo de Kelub. A cargo de las viñas estaba Simeí, Ramatita, y a cargo del producto de las viñas guardado en las bodegas estaba Sabdi, Sifmita. A cargo de los olivares y sicómoros de la Cefela estaba Baal Hanan, Gederita, y a cargo de los depósitos de aceite estaba Joás. A cargo del ganado que pastaba en Sarón estaba Sitraí Saronita, y a cargo del ganado en los valles estaba Safat, hijo de Atlai. A cargo de los camellos estaba Obil Ismaelita, y a cargo de las asnas estaba Jedías Meronotita. A cargo de las ovejas estaba Jasís Agareno. Todos estos eran administradores de las propiedades del rey David. También Jonatán, hombre de entendimiento, tío de David, era consejero y escriba, y Jehiel, hijo de Jacomi, instruía a los hijos del rey. Ahitofel era consejero del rey, y Josaí arquita era amigo del rey. Y Joiada, hijo de Benaía, y Abiatar sucedieron a Ahitofel, y Joab era el comandante del ejército del rey. Capítulo 28. Instrucciones de David tocante al templo. David reunió en Jerusalén a todos los oficiales de Israel, los jefes de las tribus, los comandantes de las divisiones que servían al rey, los comandantes de millares, los comandantes de centenas y los administradores de toda la hacienda y del ganado del rey y de sus hijos, con los oficiales y los poderosos, es decir, a todos los hombres valientes. Entonces el rey David se puso en pie y dijo: Escuchadme, hermanos míos y pueblo mío. Había pensado edificar una casa permanente para el arca del pacto del Señor y para estrado de nuestro Dios. Así había hecho arreglos para edificarla. Pero Dios me dijo: No edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Sin embargo, el Señor, Dios de Israel, me escogió de toda la casa de mi padre para ser el rey de Israel para siempre, porque él escogió a Judá para ser jefe, y de la casa de Judá, la casa de mi padre, y entre los hijos de mi padre, él se agradó de mí para hacerme rey sobre todo Israel. Y de todos mis hijos, por el que el Señor me ha dado muchos hijos, él ha escogido a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino del Señor sobre Israel. Y él me dijo: Tu hijo Salomón es quien edificará mi casa y mis atrios, porque lo he escogido por hijo mío, y yo le seré por padre. Estableceré su reino para siempre si se mantiene firme en cumplir mis mandamientos y mis ordenanzas como en este día. De manera que ahora, en presencia de todo Israel, asamblea del Señor y a oídos de nuestro Dios, guardad y buscad todos los mandamientos del Señor vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis como heredad a vuestros hijos después de vosotros para siempre. En cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si le buscas, él te dejará encontrarle.
Pero si le abandonas, Él te rechazará para siempre. Ahora pues considera que el Señor te ha escogido para edificar una casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Entonces David dio a su hijo Salomón el plano del pórtico del templo, de sus edificios, almacenes, aposentos altos, cámaras interiores y del lugar del propiciatorio, y el plano de todo lo que tenía en mente para los atrios de la casa del Señor, y para todas las cámaras alrededor, para los almacenes de la casa de Dios, y para los almacenes de las cosas consagradas, también para las clases de los sacerdotes y de los levitas, y para toda la obra del servicio de la casa del Señor, y para todos los utensilios del servicio en la casa del Señor, para los utensilios de oro, el peso del oro para todos los utensilios para toda clase de servicio, para los utensilios de plata, el peso de la plata para todos los utensilios para toda clase de servicio, y el peso del oro para los candelabros de oro y sus lámparas de oro, con el peso de cada candelabro y sus lámparas, y el peso de la plata para los candelabros de plata, con el peso de cada candelabro y sus lámparas conforme al uso de cada candelabro, y para cada mesa el oro por peso para las mesas de los panes de la proposición, y la plata para las mesas de plata, y los garfios, los tazones y los jarros de oro puro, y para las tazas de oro con el peso de cada taza, y para las tazas de plata con el peso de cada taza, y oro acrisolado por peso para el altar del incienso, y oro para el diseño del carro, es decir, que de los querubines que extendían sus alas y cubrían el arca del pacto del Señor. Todo esto, dijo David, me fue trazado por mano del Señor, haciéndome entender todos los detalles del diseño. Entonces David dijo a su hijo Salomón: esfuérzate, sé valiente y haz la obra. No temas ni te acobardes, porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará hasta que toda la obra del servicio de la casa del Señor sea acabada. Y aquí tiene las clases de los sacerdotes y los levitas para todo el servicio de la casa de Dios, y todo voluntario con alguna habilidad estará contigo en toda la obra para toda clase de servicio. También los oficiales y todo el pueblo estarán completamente a tus órdenes. Capítulo 29. Ofrendas para el templo. Entonces el rey David dijo a toda la asamblea: mi hijo Salomón, el único que Dios ha escogido, es aún joven y sin experiencia, y la obra es grande, porque el templo no es para hombres, sino para el Señor Dios. Con toda mi habilidad he provisto para la casa de mi Dios el oro para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, el bronce para las cosas de bronce, el hierro para las cosas de hierro, la madera para las cosas de madera, también piedras de ónice, piedras de engaste, piedras de antimonio, piedras de varios colores, todas clases de piedras preciosas y piedras de alabastro en abundancia. Y además, en mi amor por la casa de mi Dios, el tesoro que tengo de oro y de plata, lo doy a la casa de mi Dios, además de todo lo que ya he provisto para la santa casa, es decir, 3,000 talentos de oro, del oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata acrisolada para revestir las paredes de los edificios de oro, para las cosas de oro, y de plata para las cosas de plata, es decir, para toda la obra hecha por los artesanos. ¿Quién pues estará dispuesto a dar su ofrenda hoy al Señor? Entonces los jefes de las casas paternas y los jefes de las tribus de Israel y los jefes de millares y de centenares, con los supervisores sobre la casa del rey, ofrecieron voluntariamente sus donativos. Y para el servicio de la casa de Dios dieron 5,000 talentos y 10,000 monedas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 100,000 talentos de hierro. Y todos los que tenían piedras preciosas las dieron al tesoro de la casa del Señor a cargo de Jehiel Gersonita. Entonces el pueblo se alegró mucho, porque habían contribuido voluntariamente, porque de todo corazón hicieron su ofrenda al Señor, y también el rey David se alegró en gran manera. Y bendijo David al Señor en presencia de toda la asamblea. Y David dijo: bendito eres, oh Señor Dios de Israel, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder, y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas
como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo, y en tu mano están el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque somos forasteros y peregrinos delante de ti, como lo fueron todos nuestros padres. Como una sombra son nuestros días sobre la tierra, y no hay esperanza. Oh Señor Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificarte una casa para tu santo nombre, procede de tu mano y todo es tuyo. Sabiendo yo, Dios mío, que tú pruebas el corazón y te deleitas en la rectitud, yo he ofrecido voluntariamente todas estas cosas en la integridad de mi corazón, y ahora he visto con alegría a tu pueblo que está aquí hacer sus ofrendas a ti voluntariamente. Oh Señor, Dios de nuestros padres Abraham, Isaac e Israel, preserva esto para siempre en las intenciones del corazón de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti, y da a mi hijo Salomón un corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, para que los cumpla todos y edifique el templo para el cual he provisto. Entonces David dijo a toda la asamblea: bendecid ahora al Señor vuestro Dios. Y toda la asamblea bendijo al Señor, al Dios de sus padres, y se inclinaron y se postraron ante el Señor y ante el rey. Y al día siguiente sacrificaron víctimas al Señor y le ofrecieron holocaustos, 1000 novillos, 1000 carneros y 1000 corderos, con sus libaciones y sacrificios en abundancia por todo Israel. Comieron pues y bebieron aquel día delante del Señor con gran alegría, y por segunda vez proclamaron rey a Salomón hijo de David, y lo ungieron como príncipe para el Señor, y a Sadoc como sacerdote. Entonces Salomón se sentó en el trono del Señor como rey en lugar de su padre David. Prosperó y le obedeció todo Israel. Y todos los oficiales, los hombres valientes, y también todos los hijos del rey David, juraron obediencia al rey Salomón. Y el Señor engrandeció en gran manera a Salomón ante los ojos de todo Israel, y le confirió un reinado glorioso como nunca antes había tenido ningún rey en Israel antes de él. David, hijo de Isaí, reinó pues sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue de 40 años. Reinó en Hebrón 7 años, y en Jerusalén reinó 33. Y murió en buena vejez, lleno de días, riquezas y gloria, y su hijo Salomón reinó en su lugar. Y los hechos del rey David, desde el primero hasta el último, están escritos en las crónicas del vidente Samuel, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas del vidente Gad, con todo su reinado, su poder y todos los acontecimientos que vinieron sobre él, sobre Israel y sobre todos los reinos de aquellas tierras.